Buenas tardes, República Dominicana. Desde ya damos inicio a su programa Seguros TV a través de este grupo de medios Panorama. Yo soy Jonathan Batista, como siempre, acompañándolos para llevar las noticias más actualizadas del sector asegurador. Me acompaña, como siempre, a mi derecha, Hamle Rodríguez. Buenas tardes, querido amigo. Un placer siempre. Si la gente supiera. Sí. Yo espero que ahora sí me escuchen. Muy buenas tardes, queridos amigos. Muchísimas gracias por darnos el privilegio de llegar a sus hogares hoy domingo a través de su programa Seguros TV y por supuesto, su medio BTV Canal 32 y Grupo de Medio Panorama. Así es. No me lo tuviste que corregir. No, ¿viste? Vamos aprendiendo. Siempre venimos con la intención de aportar algo a las noticias que tienen que ver en todo lo que es el gremio del sector asegurador, tan importante gremio que es los seguros, un mundo fascinante, y cómo podemos también alinearlo con el día a día de cosas importantísimas que nos están afectando a todos nosotros, ¿eh? Así es. Vámonos con la noticia para aprovechar el tiempo, porque el invitado de hoy, en lo que a mí concierne, es interesantísimo. Sí. Entiendo que tiene muchas informaciones que compartirnos. Sí. Así que vamos al swing. Pero vamos a empezar a hacer swing a esta, sí. Viste que supuestamente, porque es una nota de prensa que ni yo me creo. Que nosotros realmente tenemos que confirmar estos datos, pero se hizo una estimación y los accidentes de tránsito, las muertes por accidentes de tránsito han bajado en un 45% con relación a la misma fecha del 24, ¿verdad? Es interesante porque nosotros arrancamos enero fuertísimo, con 200 y pico de personas muertas por accidentes de tránsito. Y así fue sucesivamente. A partir de abril empezó el descenso y por eso las cifras dicen que estamos por debajo. Mira, yo no quiero poner en duda las informaciones, este dato como tal, pero me genera mucha suspicacia y la intención de tener que investigar, porque un 45% es demasiado. Sí. Es mucho. Y no se ha sentido tampoco así, No, pero el fin de semana pasado tuviste que un camión de la basura se llevó como a 6 o 7 personas. Digo, que esos murieron, esas 6 o 7 personas. El resto eran como 16, creo que eran, de heridos. Sí, pero el hombre está una chatica de ron tenía en la bolsilla. ¿Entiendes? Entonces, sí, sin importar las condiciones en las que se den, puede estar borracho o drogado o de cualquier forma, no importa, pero no deja de ser un accidente de tránsito. Sí. Fue provocado en un vehículo. Sí, pero lo digo así, Jonathan, porque nosotros aquí tenemos una campaña, por decirlo en alguna forma, no es una campaña a título de nosotros particularmente, de tratar de insistir en que se debe fiscalizar la movilidad de tránsito, de que no es solamente tener una ley, no es solamente fortalecer la que ya está, no es solamente actualizarla, sino sobre todo hacerla cumplir. Entonces, día tras día siguen las muertes. Entonces tú ves que se da, cada vez que pasa cualquier cosa de esa, lo que se da es un alboroto y hay una comisión y comisión bla, 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 y bla, 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 y bla, bla, bla. Entonces, eso es preocupante. Mira, en ese mismo sentido, y tú que cuestionas o mencionas, mejor dicho, la parte de la condición en la que andaba el conductor de ese camión de la basura que tuvo ese siniestro el fin de semana pasado, pero no se puede dejar a un lado el hecho de la salud mental de nuestra sociedad. Han venido pasando un sinnúmero de hechos pero muy desgarradores y lamentables. Esto preocupa mucho. Hemos visto el gobierno ya demostrando algún interés en prestarle algo de atención a la salud mental del pueblo. Hay 6 iniciativas, porque no hay ningún ARS lo cubre. No, pero el gobierno tiene que hacer presión para que esto entre en este catálogo. Yo recuerdo que de este grupo de medios Panorama, específicamente en Panorama de la Mañana, en su segunda versión, que empieza a las 11 de la mañana con la doctora Iches y Frankie Arias. Sí. La doctora Iches se presentó en la semanal a hacer una propuesta al presidente de un programa de salud mental para poder darle acceso a la población a que participe y busque ayuda. Esto se hizo viral porque a ella no le dieron la palabra. Después el ex vocero de la presidencia, de manera muy poco sutil, vamos a decir, pidió que si ella tenía una pregunta que se la mande,
que no la conocía, unas de esas... O sea que yo he oído mucho de esa semanal y de cómo administran las preguntas y eso. Entonces, esto se dio en un escenario donde no debió darse, primero en la semanal por el nivel que tiene este salón cuando el presidente ocupa ese espacio y sus demás funcionarios, ministros y demás. Pero más que por todo esto, por la misma situación que viene atravesando el país en cuanto a salud mental se refiere. Sí. Estoy hablando de salud mental en sentido general. Ahora, en salud mental, en cuanto a las personas que tienen un volante en sus manos, es peor de lo que uno pueda imaginarse de manera superficial. Así es. Porque la forma de conducir de nosotros los dominicanos te habla a ti de la condición de salud mental que tiene. Totalmente agresivo, temerario. Oye, el dominicano está caldeado ahora mismo. Intolerante. Sí. Es una locura como que se conduce. Entonces, son síntomas de la salud mental de este pueblo. Entonces, eso hay que prestarle mucha atención. No, y es bueno, Jonathan, es bueno entender lo que significa todos los gastos que ocasionan estos accidentes. Al mismo gobierno. Al mismo gobierno. Al mismo sistema de salud. Sí, claro. O sea, es que hay un estudio que se publicó en el Nuevo Diario donde se está, para que usted tenga una idea de lo que cuestan los accidentes de tránsito, heridos, daños de propiedad, muerte y una serie de cosas. Estamos hablando entre 2.200 y 3.400 millones de dólares por año, lo que representa entre un 2.2% y un 3.2% del PIB del país. Ese es casi el presupuesto de educación, que es el 4%. Así es. Y nosotros estamos en quinto lugar en siniestralidad y daños por accidentes de tránsito. ¿Tú te imaginas cogiendo el 50% de esa representación porcentual que tú acabas de decir, sí, el 50%, invirtiéndolo en infraestructura, en carreteras, en autopistas, en puentes, en mejores condiciones de nuestras vías? ¿Tú te imaginas eso? Óyeme, es que tú diste en el clavo. Es que precisamente en ese estudio se revela que las principales razones por las que se dan todos estos accidentes está, obviamente, el manejo temerario, y eso es falta de fiscalización. Claro. Fíjate que dentro de lo que dicen, por lo que bajó a un 45%, porque ahora estamos de moda con RD se mueve. RD se mueve, y con una serie de multas. Se habla de 1.100.000 multas que se han puesto en este periodo, pero la multa sin una sanción efectiva no logra nada. Pero, perdón, entonces para seguir, alcohol, sí, es de las principales causas. Hoyos, que es lo que tú estás mencionando. Las malas condiciones de las vías. La estructura de las carreteras, la infraestructura de las carreteras por donde estamos transitando, están ocasionando todos estos mismos gastos. Mira, lo que pasa es que yo creo estoy convencido que aquí no se construye con el criterio de salvaguardar la vida. Aquí se hacen carreteras porque los contratistas abrieron un camino, tiraron los materiales necesarios, pavimento. No te miden inclinación de un lado o del otro. No, que eso se mide para poder garantizar la seguridad de la ciudadanía. Y te pongo un ejemplo más sencillo. La circunvalación de Baní, recién abierta, recién inaugurada, hace unas cuantas semanas. Yo creo que tú ves las cantidades de accidentes que han habido ahí. Pero yo tengo personas cercanas que ya cruzaron, que yo no he tenido la oportunidad de pasar. Me dicen que la cantidad de accidentes que se van a generar en ese tramo, eso como 11 kilómetros creo que son de circunvalación, va a ser innumerable. Eso va a ser una locura. Sí. Porque te hacen una inversión de importancia, muy bien que hagan la inversión, pero si la vamos a hacerla con criterio de crecimiento. Porque ustedes están viendo el crecimiento de nuestra sociedad, están viendo que, por ejemplo, en el polígono central son las mismas calles, las mismas vías, sin embargo el parque de vehículos es mucho mayor. Pero eso es la naturaleza de cualquier sociedad. Una sociedad va en crecimiento por default. Sí. Entonces, si vas a hacer a esta altura de juego una inversión, una circunvalación, hazla con un criterio, primero, de salvaguardar la vida de los que por ahí transitan. Claro. Es lo primero. Y segundo, con una ampliación... Con un criterio de nación. De nación, un criterio de nación que tenga una ampliación de importancia, no o sea, es más estrecho que la 27. Sí, lo que pasa es que... Yo no la atravesé entera hace unos días, pero antes de inaugurarla, pero yo transité un tramito pequeño. Sí, pero que tú estás confundido. Es que si se hace como tiene que hacerse, entonces hay que hacerlo menos. Hay menos cómo repartir la obra.
Bueno, no tal vez más, porque entonces el trabajo es mayor. No, porque ahora hay que hacerlo. Cuando tú lo haces, Bueno, no con el criterio que debe llevar. Entonces ahora hay que hacer otras Tiene cosas. que hacerle otras cosas. Ahora hay que hacerle tal vez eso un puente. Eso es lo que tú no estás viendo. Ahora hay que poner las barandas, ahora hay que señalizar, ahora hay que iluminar, ahora hay que pintar. Bueno, ya está pintada. Eso es lo que no está viendo. Pero no, eso no puede ser, que eso no puede seguir sucediendo en una sociedad como esta, que te puede decir una cosa. La política, los políticos, históricamente aquí han hecho lo que han querido. Y se mantiene. Sí. Ahora bien, ahora se enfrentan a una sociedad con los ojos más abiertos. Se enfrentan a una sociedad que reclama, que ejerce su derecho a exigir por el buen uso de los recursos del Estado. Entonces, no la llevan tan fácil. Aún así se hace de todo. Sí. Aún así se hace de todo. Pero debemos ir trabajando con un criterio diferente, con un criterio de salvaguardar las vidas, de hacer las cosas bien, de que no sea que quede bien por un mes, por una semana, sino de que sea para el resto de la vida, que sean vías que realmente funcionen. Tú tienes la misma autopista Duarte, que tenemos 5 años en remodelación. No, y nos tiramos lo que queda también. No, y de todo, no, 20 años no va a pasar en eso. Señor, este mundo está... Tú lo viste los TikTok que quedan con una funda de cemento, una funda de asfalto. Tapando los baches. Que son 100 baches. Este país es creativo. No, pero tú estás viendo que Alicia sacó ahora el lunes pasado un documental, ¿verdad? Sí. Del metro, lo que muchos le llaman el cáncamo, con un ingeniero que trajo de Miami, un experto en infraestructura, y llevó o invitó a un representante de la OPRED también, y a los dos lo llevaron al lugar de los hechos, como dice, ¿verdad? Sí. A la misma línea del metro. Sí. Y la cantidad de observaciones que le hizo ese ingeniero, no quieras tú saber. Pero un ingeniero no solamente porque vive en Miami, tiene un ingeniero que acostumbra a hacer edificaciones en Estados Unidos, con todos los mecanismos, todos los periquitos de seguridad, Sí, con el estándar, y requisitos, los estándares, claro. Exactamente. Le hizo un sinnúmero de observaciones del deterioro de la infraestructura que todavía no ha empezado a funcionar, de los vicios de construcción que tiene la misma infraestructura y a la vez haciéndole las observaciones de las correcciones que se deben hacer y cómo deben hacerlas. Mira, pero eso no debe estar pasando en este país. Mira, qué bueno que mencionaste la OPRED, porque sale una nota de prensa diciendo que la OPRED tiene una póliza, de hecho hace mención la nota de prensa con seguro reserva. ¿El reaseguro le va a quitar esa vaina? Sí, ellos pagan 358 millones de pesos al año en seguro. Me parece bien. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo con el hecho. Estoy de acuerdo con que tengan la póliza, estoy de acuerdo con la prima, estoy de acuerdo con que se debe asegurar estos vagones que son del gobierno y que son de usted y que son míos. Y obviamente todo lo que tiene que ver con responsabilidad civil y todas las cosas que se han suscitado en el momento. Un llamado a la superintendencia. ¿De cuál de ellas? De seguro. Ok. Que creo que es la entidad pertinente para hacer esto. Todas las instituciones del gobierno debiese hacerse algún tipo de auditoría en estas pólizas. ¿En qué sentido? No me interesa saber quién las tiene. Me interesa saber si lo que están pagando se corresponde con lo que deben, con lo asegurado. Me explico. ¿Qué se da mucho en estas instituciones? Que se paga por servidores que se han cambiado y no se han notificado. Sí, y queda desactualizada. Por ende, está desactualizada. Que muchas veces se sacan vehículos que están dentro de la institución, se sacan de circulación, no se notifican, y la institución dura 10 años pagando por motores y vehículos que no tiene, que están arrumbados y que son chatarra. ¿Qué pasa? Que muchas de las coberturas, en sentido general, de todo riesgo propiedad que se le pone, o cual sea la condición de póliza que tenga, no se corresponde necesariamente con la necesidad del momento de la institución. Entonces, todo este dinero, en teoría, sale de nosotros, ¿verdad que sí? Claro. Entonces, como tal, le hago ese pequeño llamado. Sería interesantísimo que hagan algún tipo de, de que se corresponda, de que el valor de prima que se está pagando vaya de acuerdo con lo que corresponde a la realidad. A la realidad de lo asegurado. Claro. Tenemos un invitado que viene a nutrirnos de informaciones de una institución tan importante como SENASA. Tenemos al doctor Hipólito Medina,
cariñosamente Morocho, subdirector nacional de SENASA. Buenas tardes, don Hipólito, qué bueno tenerlo por acá. Buenas tardes, gracias por compartir con ustedes y a los amigos televidentes que podamos socializar sobre cualquier problemática. Perfecto. SENASA es un tema neurálgico en la sociedad dominicana, pues ustedes tienen la mayor cantidad, más o menos ¿cuántos afiliados tienen ya? Tenemos 1.796.000 contributivos. Ajá. Y 5.6 subsidiados, con un 73% de los asegurados del país están en SENASA. Sí, sí. 73%. Y una gran gestión del presidente Luis Abinader de que el 98% de los y las dominicanas actualmente tienen un seguro de salud. Así en es. este país. Así es. Una gran protección social. Donde hay 5.6. El 2% que falta por asegurar en este país está en la diáspora. Okay. Estamos hablando de 10 millones y pico de habitantes. Sí. Sí, sí, ¿Tú sí. me entiendes? Sí, el número da perfectamente. Está en la diáspora. Doctor, hace unos días o semanas estuvimos padeciendo, vamos a decir, algunas condiciones o situaciones que se vinieron dando en SENASA, en la que se hizo eco con todos los medios de que SENASA estaba quebrado. Yo fui partícipe de lo que fui en contraria a ese criterio de que estaba quebrado, porque siendo la ARS del gobierno, obviamente lo que le necesitaba era recursos para poderle hacerle frente a todos los afiliados que el mismo presidente en un momento determinado incluyó a la ARS. Entonces era un tema de que el gobierno simplemente le inyectara recursos y seguir haciéndole frente a esta situación. ¿Ustedes tienen algo que decirnos? No, mira, es una manipulación de la percepción de la opinión pública a través de FUPU-PLD. Ellos se oponen a que 2,5 millones de gente pobre tenga un seguro médico. Y la Constitución, del artículo 60 al 70, habla de los derechos fundamentales de la salud que el presidente debe garantizar. Derecho a salud, a educación, a alimento, claro, a vivienda, a deporte, arte y cultura. Y la salud, que es un derecho constitucional orgánico. Entiendas un derecho constitucional orgánico, aquel que para poder modificar esos artículos de la Constitución, los legisladores tienen que reunir a 2/3 partes. Sí. Entonces, es un derecho orgánico constitucional, y de ahí la enorme gestión del presidente Luis Abinader en favor de la salud y la educación. Entonces, estableció la ley 8701, que estableció varios regímenes de seguro: contributivo, subsidiado, sí, que debió entrar primero, sí, al sistema, claro, y haciendo un derecho constitucional, el presidente ha procedido a asegurar 5.600.000 pobres del país, de los cuales en 4 años hemos introducido 2.6 millones de pobres en el seguro de la empresa aseguradora estatal SENASA, y ese subsidiado tiene que ser el financiamiento del Estado de los fondos públicos. Y el presidente lo dio muy bien en la rueda de prensa. Tenemos que inyectar más recursos. Ha habido algunos atrasos que tendrán que complementarse con el presupuesto complementario, y entonces no hay déficit, lo que hay es atraso en la velocidad de entrega, porque lo que constituye una institución quebrada, cuando los ingresos y los egresos están en contradicción. Y nosotros tenemos 1.850.000 contributivos, sí, que es el soporte fundamental de SENASA, pero SENASA no actúa como una estructura de ganancia y pérdida y que beneficio. SENASA es lo que garantiza la solidaridad de los seguros. Las otras aseguradoras todas
al final de su periodo contable tienen beneficios y son dueños de 2 o 3 personas. Claro. Funciona como un Estado capitalista. Pero Senasa no. Senasa lo que recibe del contributivo lo redistribuye a los 5 millones los subsidiados. De subsidiados, gente pobre, y entonces sostenible como estructura, que inclusive nosotros la encontramos en un tercer lugar. Y en 2 años Senasa es la mayor aseguradora del país, que la expansión ha sido extraordinaria en este gobierno. Y eso ha provocado una demanda de servicio que no es lo mismo despachar recetas de aseguradoras que tienen 80,000 asegurados, de aseguradoras que tienen 1.800.000 privados. Claro. Siendo así. Entonces no ha habido... El Estado no quiebra. Okay. El Estado no quiebra. Siendo así, y vemos la salida del doctor Jacín recientemente con la designación del nuevo director del Senasa. Eduardo Guzmán. De Eduardo Guzmán. Si es como se establece, que usted bien menciona, que estoy de acuerdo con ese criterio, ¿qué pasa con el doctor que saca, el del presidente lo cambia y designa a Eduardo Guzmán? Sí, viéndolo al fondo, la responsabilidad no era del doctor Jacín, sino del gobierno en los atrasos, en la inyección de recursos para poder hacerle frente a todos esos afiliados subsidiados. Entonces, no se generó algo más interno en la ARS que provocó la salida del doctor. Ese proceso no se para por atraso. Los atrasos no pueden verse como pérdida o quiebra. Es normal, los ejecutivos, y hoy lo ratificó ayer el presidente, los cambios son normales. Todavía siguen los cambios. O sea, que el cambio del doctor Jacín no tiene nada que ver con lo sucedido en Senasa. En la estructura del Estado los cambios son normales. Sí, claro. A lo mejor lo que pasa es que unos se aceleran más que otros por circunstancias. Por esa enorme gestión que hizo, va a ser premiado en otra posición, o puede ser no. Ojalá que sí. Pero siempre los presidentes hacen cambio como algo rutinario del Estado, y hay que verlo así. Hay que verlo así porque a veces tú haces los cambios para ir a otra posición que puede hacer también un trabajo tan bien o mejor como los otros. Porque hay 2 eventos importantes. El tamaño de la aseguradora. Lo recibimos con 800 contributivos. Sí. 800,000 contributivos. La llevamos en tercer lugar, la llevamos a primer lugar. Lo recibimos con 2.8 de pobre. La llevamos a 5.6 de pobre. Oye, la gente no sabe, y no solamente eso, dándole 2 millones a cualquier pobre que le salga una enfermedad catastrófica, que ni yo lo quiera, en quimio, radio, mastectomía, hasta implante de mama. Cada persona en este país que tenga el subsidiado, que le toque una enfermedad catastrófica, ayer tenían que ir ante diputados, síndicos, senadores, gobernadores, regidores, a que le ayudaran a mitigar el cáncer. Hoy en día ya no eso se transformó en un derecho. Sí. Ya se terminó la mendicidad, el asistencialismo, sino que, como dice la Constitución, derecho a la salud, el Estado le garantiza el derecho a la salud a eso, entregando 2 millones anuales para cubrir sus eventos catastróficos. Eso es una de las políticas más gigantes de protección social, porque una enfermedad catastrófica quiebra a la familia entera. Sí, claro. Si no hay protección del Estado. El que le sale un cáncer en una familia, hasta pierde la propiedad y la casa, porque la gente lo primero es la vida. ¿Tú me entiendes? Pero ahora no, ahora un pobre en cualquier parte tiene acceso. Tiene 2 millones sí. Por ese concepto. Entonces, esa parte, convertirla en la primera y con el futuro en este país, Senasa va a ser una aseguradora estatal tan gigante que se va a convertir en un sistema universal de seguro de salud para toda la población. Y tercero está los 2.6 millones de pobres que accedieron al seguro. Entonces, la gestión es brillante del presidente en términos global institucional, y el presidente entiende
hacer los cambios de su atribución. No, lo que pasa, oiga, ¿qué es lo que sucede? Yo entiendo perfectamente, estoy de acuerdo con usted, y todas las bondades que tiene la institución como SENASA son más que reconocidas. La intención del presidente, obviamente, porque no puede ser lo contrario, porque si no, ni siquiera hubiese sido presidente, son las mejores intenciones para favor del pueblo, ¿verdad? Ahora bien, mi pregunta va en que coincide, sacan o destituyen al director de SENASA, al doctor Jacín, pero recientemente con la designación de Eduardo Guzmán también hemos visto en redes sociales unas quejas de un sinnúmero de cambios de directores al interno de la institución. Lo que da a entender hacia afuera el hecho de que algo estaba pasando dentro de la institución, que sacan al doctor Jacín, designan a un nuevo director y comienzan esos cambios, que tiene derecho a cambio, como usted bien lo establece, es verdad, y cada quien tiene derecho a trabajar con su equipo. Lo que pasa es que coincide con una situación que se venía dando en SENASA de pesar hacia la ciudadanía y se dan estos cambios, lo que obviamente, como mortales al fin, entendemos, algo estaba pasando ahí dentro. Y yo lo que quiero es, sin intención de echarle leña al fuego, es esclarecer para que la gente vea y entienda que no necesariamente es así, o que sí, como usted me diga, porque usted sí está dentro y sí conoce lo que está sucediendo dentro de la institución. Mira, yo fui que formé SENASA en la región del Este. Una consultoría con el Banco Interamericano BID. SENASA parte de la Comisión Ejecutiva de Reforma y Modernización del Sector Salud, SER, que creó 2 leyes, 8701 para instalar los sistemas de seguridad social en el país, sí, y la ley 4201 para modernizar la ejecutoria de la práctica de salud en República Dominicana. Yo gané concurso por el BID 2003, 2004, no existía SENASA. Me tocó instalar los instrumentos de SENASA en la región del Este, de la seguridad social. DIDA, SENASA, sí, SIUBEN, Sistema de Beneficiarios y todo eso. Yo te voy a decir una cosa, en una ocasión me llamó César Mella, yo siendo opositor, porque yo tengo 40 años como médico de concurso, de carrera, de los 2 hospitales públicos, como funcionario de carrera. O sea, Mella, conociendo mi sapiencia y capacidad, me dijo, Morocho, ven que te voy a poner director del hospital del seguro de San Pedro de Macorís. Yo fui, le dije, César, tú me vas a poner director del hospital, porque yo siendo del PRD en ese entonces, opositor del PLD, tú crees que ellos lo van a aceptar. Yo no sé que te pusiera en base a tu capacidad. Y yo le dije, pues yo quiero 5 cosas. Que tú me des el administrador, que tú me des el jefe de recursos humanos, sí, que tú me des el jefe de farmacia, que tú me des el jefe de laboratorio y que me des seguridad y mayordomía, porque todo el que va a un sitio, claro, y para hacerte la pregunta, todo el que va a un sitio, claro, que va donde se manejan fondos y recursos, relaciones públicas, imágenes, seguridad, transporte y sistema de planes y secretaría, trae su equipo. Va acompañado de su gente de confianza, claro. Sí. César Mella me dijo que no, yo le dije, pues yo no quiero ser director, porque si tú te vas a poner a ti de director, y ese secretario de Estado en un sitio, y tú no vas a tener la posibilidad de poner gente de tu confianza para administrar recursos económicos, para administrar recursos humanos, claro, para administrar planificación, para administrar el inventario de vehículos, transporte, mobiliario y equipo. Y tú dejas, entonces, hasta el mayordomo, porque a veces empiezan, y más yo, que era del PRD, iba a un estado de gobierno, empiezan, que se perdió una bomba de agua, que es el sanitario. Sí, pasan cualquier cantidad de cosas. Que los vehículos no están reparados. ¿Tú me entiendes? Entonces, los cambios, cada cual jala su equipo, para cada cual. No, y es bueno que usted, perdóname, Hamlet, es bueno que usted lo explique, porque la gente se queda. El dominicano, a mí no me gusta, no quiero ofender al dominicano en sentido general, ni quiero generalizar mucho menos. Nosotros los dominicanos. No, yo soy cibaeño. Pero es lamentable que nos quedamos con la parte superficial de la información y no profundizamos y entendemos. Es bueno que usted lo explique, porque los cambios que se vienen dando en SENASA es precisamente que corresponde a que yo, que llego a una institución, voy con mi equipo de confianza, porque... Mira, Eduardo Guzmán... Es tremendo técnico, según su currículum y su experiencia. Como Santiago. Sí. ¿Tú me entiendes? Inclusive, él va allí a gerencial. Claro. Hacer gestiones públicas. Eso le genera un problema a él ahora. ¿Sabes cuál es?
según su currículum y según su historial y lo que dicen del nuevo director, Eduardo Guzmán, lo excelente y eficaz técnico que es como profesional. Ahora bien, eso genera una expectativa lo suficientemente alta para que él no caiga en un mínimo error en cualquier área de su institución. Porque como lo ven tan preparado, tan cosa, se supone que va a ponerse a RS con todos los power, como dice. No, además, por lo que él está obligado a tener éxito. Él estuvo en el Ministerio de Salud. Y estuvo allá mismo en Senasa también en un momento. En el Consejo Nacional de Seguridad Social, o sea que tiene experiencia. No, mejora. Sí. O sea, la extraordinaria gestión de Santiago, él tiene el reto de mejorarla. Claro. Porque tiene aspectos que Santiago no tenía. Cuando tú llegas a un sitio, administrativo. Él va a mejorar la fortaleza de Senasa. Claro. Tiene una oportunidad de gestionar correctamente y va a mejorar las debilidades que tenga Senasa y también las amenazas. Claro. Porque cuando tú llegas a un lugar, el escenario, tú una vez tienes que hacer un índice FODA. Es decir, ¿cuáles son mis oportunidades aquí? ¿Cuáles son mis debilidades que puede tener aquí? Claro. ¿Cuáles son mis amenazas? ¿Cuáles son las fortalezas? Fortaleza, profundizar, garantizar los derechos sociales, la salud de los grupos más vulnerables y menos protegidos, que son los 5.6 millones de pobres. Claro. Y siempre se puede mejorar. Mejorar la calidad, la oportunidad y la cultura de servicio que se ha venido instalando en Senasa desde su fundación. Es decir, yo veo en Eduardo una persona que tiene una gran conciencia social, que tiene una gran calidad humana y que tiene una cultura de servicio, claro, en base a sus récords, igual como Santiago así. Lo más importante es, en estos tiempos de usuario, transformando el paciente en un usuario y no afiliado, y no en paciente. Claro. La línea es conciencia. Humanizar, calidad de servicio, ser oportuno y a tiempo. Por ejemplo, yo en el que me instalaron la oficina, yo le doy seguimiento a un programa que tiene que ver con disminuir el tiempo de respuesta a un problema de salud de un paciente asegurado, claro, tanto pobre como el contributivo. Sí, claro. Resolver la mora. Que sea contributivo no significa que tenga condiciones económicas. No, porque y viceversa, sigue siendo pobre igual. No, yo veo tampoco. Que hay un problema. Sí. Un paciente entra a una clínica privada y dura rápido, 5 o 6 días. Pero en el hospital público dura archivado un mes, sí, y 21 días asociado a pobre oportunidad y calidad de la atención a tiempo, porque es un pobre. Claro. Sí. Pero son los dos mismos especialistas. Sí, claro. Sí. Oye, sé más diligente a nivel privado porque genera recursos económicos. Tal vez el sistema burocrático de cada hay un grave figura. Problema en la visita del paciente. Yo entiendo que cuando lo ven los especialistas, el paciente en el hospital, sale más rápido del hospital. Doctor, ¿sabe que en el bloque anterior, lo que pasa es que es interesantísimo, todos queremos saber de Senasa, todos queremos dominar algo de la realidad del día a día, más o menos de todo ese reguero de exigencias que tienen ustedes, porque la verdad es que no hay que adornar lo que ya está adornado, y Senasa es una institución que presta un servicio fundamental para el país. Eso no está en discusión. Hay algunas cosas, por ejemplo, que me encantaría saber cuál es su opinión, y más que usted me dijo fuera de cámara, que es médico familiar. Parte, y aquí voy con lo primero que hablamos del tema de un pequeño déficit que hubo en términos de la cantidad de recursos que se necesitaba para poder dar el servicio a toda esa población más necesitada, más vulnerable. Y obviamente hay incluso cifras, o sea, se habló de un momento de 3.000 millones de pesos, en otro momento se llegó de 2.000, y se habló de todo eso. ¿Qué opinión me podría dar usted sobre lo que es la atención primaria? Porque muchas veces
ese mismo asegurado empieza a dar vueltas de un lado a otro sin saber, o sea, sin ir dirigido hacia donde tiene que ir, y la batería de exámenes muchas veces se pueden duplicar, e incluso los medicamentos se pueden duplicar, porque usted sabe, como médico, yo me crié entre médicos, usted sabe que a mí me dolió aquí, me mandaron donde el nefrólogo. Me chequeó el nefrólogo y me dijo que no, que lo que a mí me duele de ahí es una hernia que tengo, entonces me mandan donde el cirujano. Pero el nefrólogo me hizo una batería de exámenes, el cirujano me hace otra y una serie de estudios. Entonces, ¿qué opinión usted me podría dar sobre el tema que está contemplado? Mira, yo fui presidente de la AMD de San Pedro, de la región del Este, y 3 años presidente de la Sociedad de Medicina Familiar. Estudié medicina familiar porque el médico familiar tiene capacidad de darle salud, resolver los 90% de salud de una persona. ¿Tú me entiendes? Sí. Porque sería un tema largo, porque ahora mismo los médicos de órganos saben mucho de un ojo, Sí. saben mucho de un cerebro, Sí. saben mucho de... Están extremadamente especializados. Los 7 sistemas tan cardiovascular, hematológico, endocrinológico, neurológico, musculoesquelético, hormonal, gastrointestinal, pulmonar. Sí. Esos médicos que saben mucho pues, de un pulmón. Exactamente. Una especialidad muy puntual. Y se ha demostrado que el 90% de salud se resuelven con atenciones primarias y simples. ¿Qué atención primaria? Usted hacer salud con eficiencia, con poca cosa. Es un tema que se lo he planteado al presidente, el proceso de reforma, transformación, modernización y actualización de la atención primaria. Y aplicación. Como un elemento importante para el gasto de bolsillo de la gente pobre. Que es fuertísimo. Hay que atajar e invertir la inversión en el sistema público de atención primaria. De igual manera, doctor, las unidades de atención primaria vienen a desempeñar un rol importantísimo en el sector salud, en el sistema, en el sistema de la salud, porque para nadie es un secreto que funciona como filtro antes de llegar a un hospital. Por ende, esto se va a traducir en una reducción del impacto en la salud, económicamente hablando, al Estado dominicano. Claro. Mira, la salud cuesta. El Estado lo que nos da por un pobre son ahora 313 pesos mensuales. Sí, es que el per cápita del subsidiado es muchísimo más bajito. El subsidiado está para los hospitales públicos, para amortiguar el gasto enorme que los presupuestos de los hospitales son presupuestos reponibles, llegan 2 y 3 meses de atraso, para poder compensar ese gasto. Pero nadie que no sea el Estado puede soportar el gasto de 5.6 millones de gente pobre. Claro. Sobre atención primaria, y una propuesta nuestra que le hemos hecho al presidente directamente, que hay que crear la Comisión Nacional de Reforma, Modernización y Actualización de Atención Primaria en Salud República Dominicana, que son 1.985 centros de atención primaria, en 5 renglones: gestión, tecnología, definir los roles y los perfiles del personal que trabaja ahí. Fundamental. Sí. Definir los lugares que están ubicadas la UNA, que a veces el mismo barrio no sabe dónde está. Sí, es verdad. Definir qué es el papel del promotor de salud. Definir el papel de la enfermera en la UNA. Y definir el papel del médico en la UNA. La UNA tiene que tener el diagnóstico de salud del barrio. ¿Cuántos niños hay? Claro. ¿Cuántos envejecientes? El manejo de esa data. ¿Cuántas mujeres hay? ¿Cuántos ancianos hay? ¿Cuántos diabéticos, hipertensos, cardiópatas? En diálisis y demás. Enfermedades con limitaciones motoras que necesitan ayuda. Es decir, el barrio tiene que saber cuántas embarazadas hay, cuántos niños hay de 0 a 5 años y de 5 a 14 años. ¿Eso nombrando la chimosa del barrio tienen toda esa información de una vez? No, y atacar también el problema de la adolescencia, porque todos los conflictos del barrio en materia de salud
termina en la emergencia del hospital. Sí, claro. Así es. Los balazos, puñaladas, Sí. botellazos, Sí, la riña, en la emergencia del hospital. sí. Te lo digo yo que soy jefe de la emergencia del MUSA y también del Seguro Social en la tarde cuando había 2 tandas Sí. por concurso de oposición, porque estoy en el cargo público, pero de carrera Sí. de ley. Entonces te digo yo que la UNA necesitan para bajar los costos del gasto de bolsillo Sí, claro. de la familia pobre, Claro. del gobierno también. Claro. Porque cuando atajamos un cardiópata en la UNA y lo controlamos, Claro. evitamos que llegue al hospital y dure 15 días hospitalizado. Sí. Y el gobierno paga por ese paciente 24,000 pesos. Si atajamos que los pacientes crónicos, cardiópatas, hipertensos, diabéticos, No renal, lleguen hasta allá. nefrópatas y hepáticos, y con enfermedades degenerativas, no lleguen al hospital, el gobierno se ahorra miles de millones de pesos. Claro. Y el Ojo. bolsillo de cada Y el ciudadano bolsillo, también. Ojo, y haciéndolo aclarando, cuando se dice atajar, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo usted, cuando se dice atajar, es más bien canalizar de manera adecuada. Que vaya a su consulta cada 30 días, exactamente. que vaya a su control de embarazo. Porque no vas a que calidad, no es vaya al aumentarla. hospital para que le chequeen una placa, para que le hagan un electro. Exactamente. Con para que fácil le hagan acceso, otro. con Entonces, de todas las y lo otro, lo condiciones. más importante, lo que va a ahorrar mucho dinero es que Indotel, SENASA, Servicio Nacional de Salud, Promese, Sí. Sí. establezcan la conectividad de que el paciente sea sin papeles. Se llama, me tocó instalar a mí en el MUSA como consultor del ACER, sistema de modernización y sistema, hospital sin papeles en el MUSA. ¿Qué consiste un hospital sin papeles? Instalé en el MUSA yo 150 puntos de computadora en el 2004, que el médico le indica el laboratorio al paciente a la computadora del laboratorio del hospital. Sí, Cuando el paciente le interconectado. lleva allá, dice, ¿qué te indicaron? Los resultados se los manda otra vez al laboratorio de la UNA y el de la UNA le indica su diurético, su antihipertensivo, su betabloqueadores, su protección renal a la farmacia de Promese, de la provincia. Un circuito, sí, que queda Y todo el Promese integrado. cuando llega con su cédula, es sencillo, con su cédula de identidad, dice, te indicaron esto, míralo aquí. Míralo aquí. Y entonces el paciente se rompe con el esquema de que no hay medicamento en Luna. Se acabaron los medicamentos. Tengo que ir a buscar la indicación Tengo que buscar la indicación. O el que el médico me dio no y lo Promese encuentra. planifica su demanda de medicamentos Claro, Así es. más fácil. con un 20% de imprevisto. Pero cuando Sí. tú planificas, tú tienes que planificar, si planificaste 100 millones, tienes que ponerle 20 Una millones. tolerancia, claro. Porque el imprevisto. Entonces, es buena la pregunta que ustedes me hacen, que es mi planteamiento al presidente. Modernizar todo el sistema de atención primaria por el impacto que tienen los costos, tanto en la morbilidad, en la mortalidad y en el gasto de bolsillo del paciente. Claro. Es decir, el paciente consigue su medicamento vía Promese y que se establece también el control de que es genérico. En el hospital y en la UNA es genérico, Claro. porque los médicos están indicando Aveló, Sí. Sí, sí, que vale sí, 5,000 una ampolla. Sí, sí, sí. Están indicando las marcas. Ciprobiótico de marca, porque también hay un problema de competencia ahí. Sí, claro. de que Sí. algunos médicos le pagan. Se maneja cualquier le cantidad de pagan- dinero en Le eso. pagan congresos, le pagan pasajes, Sí, sí, viajes, sí, le dan dieta, y está complicado la práctica médica, práctica comercial desleal y práctica profesional en base a conciencia, calidad humana. Que no es un pago que le hace el servicio. laboratorio al médico. No. Simplemente que también el genera cumplir- una afinidad de agradecimiento al tú invitarlo a un congreso con todo pago. Sí. Obviamente Eso tú es me estás correcto. generando, Le cogemos cariño. Pero Te que como se cariño. indique, pero como le dije yo a un residente de la emergencia, no, pero no le indique. Y mi PM, Eso es falta de criterio del médico, del no, profesional. vale 1.900 ese pobre. Entonces, ¿cuál es el mejor medicamento? Pregunta de examen cuando estaba en la UA. El que aparece, ¿Verdad? que tiene la calidad Sí, y es de bajo costo. sí, claro. ¿Tú me entiendes? Porque puede ser bueno y de marca, pero el alto costo El alto impide costo no que me el permite. paciente se trate. Tenga continuidad exactamente. Puede ser bueno de marca, pero no aparece. Sí. Así ¿Tú me es. entiendes? Entonces, Tiene que ser bueno, bonito y barato. exacto, en toda parte del mundo es genérico. En Canadá, Sí. en Europa es genérico.
La industria farmacológica de Estados Unidos, que a todo el mundo le engancha 5 y 6 fármacos y vienen, pero hay que tratar de que de la UNA, atención Guido, mi amigo José Luis Pérez, que lo nombraron ahora, le plantearé el planteamiento a Eduardo Guzmán y también a Mario Lama, que tratemos que los pacientes reciban sus medicamentos genéricos que están en la botica popular, que sean despachados, que el paciente no salga con receta. Que haya unidad de criterio. Exacto. En el manejo. Una placa, va al departamento de radiología, ya te indicaron esto. Claro. O sea, se llama modernizada, baja costo, ahorra fondos del Estado, ataca el gasto de bolsillo del pobre y también evita el almacenamiento del paciente por daño de órganos. El hospital está lleno, los hospitales públicos. Eso hasta congestionamiento evita. Sí, no, el daño de órganos. Sí. Y el daño de órganos, una vez establecido la cronicidad, es para el cementerio. Sí, o sea, claro. el gasto en salud, hay que hacer un estudio de gestionarlo en cuanto a su eficiencia, racionalidad, costo y efectividad. Claro, de manera que totalmente de acuerdo. Yo pienso que lo que usted me pregunta en atención primaria es el epicentro de la solución de los problemas de salud de los pobres, de los problemas de enfermedad y de mortalidad y movilidad. Como sociedad, como país. Y también definir en la UNA el saneamiento básico. Claro. Hay agua potable, hay problemas de drenaje, el problema de sí, la porque es un tema integral, doctor. Sí, porque no existe salud en sí. Pero claro, su planteamiento, sin lugar a dudas. No existe salud en sí, existe salud asociado a una realidad social, política y económica del barrio. Sí, claro. ¿Es así? Por ejemplo, la realidad política afecta a la salud por allá, sí, en claro, Palestina. Claro. Está generando movilidad y mortalidad. Sí. Entonces la salud, que está entrando en términos políticos, en términos económicos, en términos sociales, hay que volver a volver médico familiar. Graduamos este año 277 médicos familiares. Imagínese. No están en trabajo. Hay que colocarlo. En cada frente de la UNA y decirle su rol, el protocolo de atención, los perfiles. Y fiscalizar que se cumpla. Y fiscalizar el cumplimiento de los indicadores de salud del barrio. Sí. Es decir, ¿cuáles son los indicadores de salud del barrio? Vacuna, control prenatal, información control completa de saneamiento de roedores, controles de agua, con chequeo periódico y productivo. Mire, y yo sé que el tiempo está, pero en Estados Unidos se le paga al médico de atención primaria, ¿no? Porque controle en su área la hipertensión, porque controle el colesterol, los triglicéridos, porque controle el azúcar. Pero bien. Porque controle los hipertensos. Sí, pero es que se ahorra un montón de dinero. Claro. La ciudad tiene el control de cuánto él controló. Entonces le da un incentivo pago. Y controla enfermedades venéreas. Sí. Que ahora mismo, antes había prostíbulos y se controlaban con chequeo médico. Sí. Pero ahora los prostíbulos están en la calle. Cualquierizados. Entonces, quiero sintetizar que mi gobierno, Luis Abinader, tenía que ser Luis Abinader, con una gran calidad humana, calidad y conciencia social. Es como decía Martí, el sol tiene marcha y luz. Los malagradecidos solamente ven la mancha. Claro. Los grandes agradecidos ven la luz. Claro. Y Luis es una luz para República Dominicana, que es lo mejor que le ha pasado a este país. Es lo mejor por 4 cosas. Protección social, salud, educación, vivienda y alimento, y seguro médico. Inversiones en infraestructura, inversiones en el campo, y le tocó también una gran crisis mundial sanitaria, de guerra, de inflación, de pandemia, que impacta todo el sistema, como es la energía que impacta a 10 millones de personas. Este país, señores, no produce petróleo, este país no produce gas, este país no produce carbón. Eso hay que traerlo de Europa, sí, llevarlo a un muelle, montarlo en un barco, desembocarlo en un puerto, llevarlo a una terminal y después distribuirlo y después venderlo al detallista. Entonces este país, que 35% no paga luz,
Sí, sí, como Por quiera. un problema de que Lionel privatizó eso de manera triple, no horizontal, vertical. Es decir, el que produce la luz la vende a 26 centavos el kilo a la de transmisión eléctrica, a la distribuidora a 28, el distribuidor a 28 lo vende a la EDE a 32 y la EDE se lo vende a 36. Y la cadena de detallista de la luz, Sí. que salían antes con la CDE, salía de la producción al detallista. Entonces, esa es la causa de encarecimiento energético. Señores, Doctor, despídase para que no nos corten la luz. concluimos que el dólar hay que comprar carbón, gas, petróleo y trigo para hacer harina y pan. Sí. Entonces, todos esos productos estratégicos, PLD FUPU lo pasó a los sectores privados. ¿Y qué es lo que hace el sector privado? Capitalidad. Claro. Meterse en un estado de ganancia y de pérdida Claro. y de ganar. Entonces, Es así. este país va bien en términos generales. Es así. Señores, hasta aquí llegamos con la entrevista tan interesantísima con el doctor Hipólito Mejía, vicepresidente Hipólito Medina. o subdirector Medina. Tengo de los Hipólito dos. Medina, subdirector nacional de SENASA. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por su participación, Gracias. doctor.